Hay batallas que nadie ve. Puede ser que no dejen cicatrices, al menos no a simple vista. No hacen ruido y aún así pueden agotarte más que cualquier otra cosa. Porque ocurren aquí, en silencio, dentro de uno mismo. Hay conversaciones que repetimos una y otra vez. Conversaciones sobre decisiones, sobre errores, sobre palabras que dijimos o sobre cosas que jamás debieron ocurrir. Y llega un momento en el que uno ya no sabe si está tratando de entender lo que pasó o si simplemente se está castigando por ello. Porque uno puede convertirse en su peor juez. Nos reclamamos, nos culpamos, nos hablamos de una forma que jamás usaríamos con alguien a quien amamos. Y mientras esa conversación sigue ocurriendo, la vida continúa. La gente sigue adelante, los días siguen pasando. El mundo simplemente no se detiene. Pero hay algo curioso en todo esto. Muchas veces, la batalla más difícil no es aceptar lo que hicimos, ni siquiera entender las consecuencias. La batalla más difícil es aprender a convivir con la persona en la que nos convertimos después de todo eso. En el episodio anterior hablamos del valor de nuestra historia, de cómo cada experiencia, incluso las más dolorosas, termina formando parte de quiénes somos. Y recuerdo haber dicho que había un tema pendiente, un tema al que quería dedicarle un episodio completo, porque aceptar nuestra historia es apenas el comienzo. Después viene algo mucho más complejo, algo que no sucede de un día para otro, algo que puede tomar años. Aprender a perdonarnos. No para que los demás lo hagan después. No para borrar el pasado. Y mucho menos para fingir que nada ocurrió. Sino para encontrar algo que a veces parece imposible. La paz. Porque tal vez el perdón más difícil sea precisamente ese. El que debemos aprender a darnos a nosotros mismos. Bienvenidos a Sin Manual, No Playbook, un espacio donde no hay fórmulas perfectas ni caminos escritos. Aquí hablamos de la vida como es, con dudas, con errores, con momentos de claridad y otros donde estamos en el medio tratando de entender qué sigue. Este no es un podcast para decirte qué hacer, es un espacio para cuestionar, sentir y quizás encontrar tu propia respuesta, porque al final de cuentas nadie nos dio un manual y aún así seguimos avanzando. Ok, ahora sí. En el episodio anterior hablamos sobre el valor de nuestra historia y de hecho les dije que quería dedicar un episodio completo a este tema. Porque aceptar nuestra historia, aunque ya de por sí es difícil, no siempre es la parte más complicada. A veces lo verdaderamente difícil empieza después. Porque llega en un momento en el que dejas de preguntarte qué fue lo que pasó y empiezas a preguntarte algo mucho más incómodo. ¿Qué hago ahora con todo esto? ¿Qué hago con las decisiones que tomé? ¿Qué hago con las personas que lastimé? ¿Qué hago con las consecuencias? ¿Qué hago conmigo mismo? Y quiero aclarar algo desde el principio, como lo dije la vez pasada, porque esto es muy importante. Hablar de perdonarnos no significa ignorar el dolor que causamos. No significa minimizar nuestros errores. No significa borrar las consecuencias. Porque cada decisión deja una marca. Cada acción tiene un peso. Y entender eso también forma parte del proceso.
Pero tampoco podemos pasar el resto de nuestra vida castigándonos una y otra vez por aquello que ya ocurrió. Porque, siendo honestos, creo que todos tenemos una tendencia muy humana. La de buscar explicaciones fuera de nosotros mismos. Es más, no las llamaría ni explicaciones, las llamaría justificaciones. Culpamos a la mala suerte, a las circunstancias, a las personas que estaban a nuestro alrededor, al momento que estábamos viviendo. Y ojo, hay situaciones profundamente injustas. Hay heridas que no escogimos. Hay cargas que inclusive no nos pertenecen. Pero también hay momentos en los que usamos todo eso para evitar hacernos responsables de nuestras propias decisiones. Porque es mucho más fácil señalar hacia afuera que mirar hacia adentro. Y aceptar eso duele. Y duele muchísimo. Duele descubrir que algunas de las heridas que cargamos también llevan nuestra firma. Porque reconocer nuestros errores es una cosa, pero aceptar que tuvieron consecuencias reales es otra completamente distinta. Y entonces empiezan las preguntas difíciles. Las preguntas que uno trata de evitar tal vez durante años. ¿Hay alguna situación de tu vida que hoy sea consecuencia de tus actos, pero que durante mucho tiempo preferiste atribuir a la mala suerte o a otras personas o a las circunstancias? Porque creo que ahí es donde empieza realmente este camino. No cuando dejamos de sufrir, no cuando dejamos de llorar. Empieza cuando tenemos el valor, el coraje de sentarnos frente a nuestra propia historia y decir, sí, hubo cosas que escaparon de mis manos, pero también hubo cosas que dependieron de mí. Y aceptar eso, aunque duela mucho, es el primer paso para encontrar la paz. Una vez que uno acepta eso, una vez que dejas de mirar únicamente hacia afuera, te encuentras con algo mucho más difícil. Porque al final la batalla no era contra las circunstancias, no era contra las personas o la mala suerte o contra el pasado. En mi caso la batalla era contra mí mismo y más específicamente contra mi propio ego. Porque el ego tiene algo curioso. Rara vez se presenta como lo imaginamos. El ego no siempre es arrogancia, no es siempre sentirse superior. A veces el ego se disfraza de cosas que parecen virtudes. Se disfraza de fortaleza, de inteligencia, de experiencia, de perfeccionismo. En mi caso, el ego se disfrazaba de muchas maneras. Yo era el perfeccionista, el estructurado, el que necesitaba tener la última palabra, el que siempre encontraba una explicación para todo. Y sobre todo, el que estaba convencido de que era muy inteligente. Y de que de una u otra forma siempre podía salirse con la suya. Durante mucho tiempo, eso me hizo creer que no necesitaba ayuda, que podía resolverlo todo solo, que nadie iba a entender lo que estaba pasando por mi cabeza. Pero la verdad era otra. Muchas personas se acercaron para ayudarme. Personas que me llamaron, que me escribieron, que intentaron tenderme una mano. Y aún así, muchas veces no acepté esa ayuda.
A veces por orgullo, a veces por ego, pero otras veces porque en el fondo tal vez sentía que no la merecía. Como si hubiera una parte de mí que creyera que todavía tenía que seguir pagando por mis errores. Y creo que ahí aparece algo de lo que hablamos muy poco. Uno es el juez más estricto consigo mismo, porque nadie nos habla tan duro como nosotros mismos. Nadie nos recuerda tantas veces nuestros errores como nosotros mismos. ¿Cuántas veces nos hemos maltratado con nuestras propias palabras? ¿Cuántas veces nos hemos reclamado cosas que ocurrieron hace años? ¿Cuántas veces hemos vuelto a abrir heridas solo para comprobar que todavía duelen? Porque hay conversaciones que nadie escucha, pero que ocurren todos los días dentro de nosotros. Conversaciones llenas de reproche, de culpa, de vergüenza y a veces hasta de odio hacia uno mismo. Y lo más peligroso de todo es que el ego siempre encuentra la forma de protegerse. Nos convence de que el problema está afuera, de que la culpa es de la mala suerte, de las personas que nos fallaron, de que el mundo fue injusto con nosotros. Y sí, muchas veces la vida sí es injusta. Pero llega el momento en que tienes que sentarte frente al espejo y hacerse la pregunta: ¿qué parte de todo esto fue consecuencia de mis propias decisiones? Porque responder esa pregunta requiere algo mucho más difícil que la inteligencia, mucho más difícil que el orgullo. Requiere humildad, pero sobre todo requiere valentía. Y después de esa conversación, después de aceptar que no podía seguir escondiéndome detrás de las circunstancias ni detrás de mi propio ego, empezó la parte más difícil de todas para mí. Porque entender lo que pasó no significaba o no significa haber sanado. De hecho, creo que sanar empieza justamente ahí. Cuando dejamos de preguntarnos únicamente qué hicimos y empezamos a preguntarnos por qué lo hicimos. ¿Por qué reaccioné de esa manera? ¿Por qué necesitaba demostrar tanto? ¿Por qué me costaba aceptar ayuda? ¿Por qué repetía los mismos errores una y otra vez? Y responder esas preguntas no fue sencillo. Porque muchas veces descubrimos cosas sobre nosotros mismos que no nos gustan. Partes de nuestra personalidad que preferiríamos ignorar. Heridas que llevamos años escondiendo, cicatrices, miedos que aprendimos a disfrazar. En mi caso, el proceso fue aceptar mi historia, entender las consecuencias de mis actos, identificar qué me había llevado a tomar decisiones y empezar a sacar de mi camino aquellas cosas que no me estaban permitiendo avanzar. Porque hay algo importante que aprendí. El cambio no ocurre solamente cuando dejamos atrás un mal hábito o cuando renunciamos a algo que creemos necesitar. El verdadero cambio ocurre cuando entendemos por qué necesitábamos eso en el primer lugar. Porque si no entendemos el origen, corremos el riesgo de repetir la historia, con otros nombres y en otros lugares. Yo no puedo imaginar las batallas que otras personas han tenido que pelear. Es más, muy posiblemente muchas han pasado por cosas mucho más difíciles que las mías, mucho más dolorosas, mucho más complejas. Pero no creo que nuestra fortaleza se mida por la gravedad de las batallas que enfrentamos. Creo que nuestra fortaleza se mide por nuestra capacidad para entenderlas.
por la valentía de sentarnos frente a ellas y si fueron consecuencia de nuestros propios actos, por la voluntad de hacer el trabajo necesario para seguir adelante. Porque eso tampoco se trata de hacerlo todo perfecto. De hecho, una de las cosas que tuve que aceptar fue entender que podía volver a equivocarme, que sigo siendo humano, que todavía tengo debilidades, que todavía hay días buenos y hay días malos. Pero curiosamente, aceptar eso no me hizo sentir más débil, me hizo sentir más libre, porque dejé de exigirme perfección y empecé a exigirme conciencia. Entendí que no se trata de caminar sin tropezar jamás. Se trata de entender cada paso que damos, de aprender de él y de no dejar de conocernos nunca. Porque tal vez el verdadero perdón no empieza cuando dejamos de sufrir. Tal vez empieza cuando finalmente entendemos quiénes somos. Y después de todo eso, después de mirar mis heridas de frente, hubo algo que tuve que aceptar. Porque uno piensa que el proceso termina cuando ya entiende lo que pasó, pero no. Llega un momento en el que tienes que volver a vivir. Y eso puede ser mucho más difícil de lo que parece. No sé si has escuchado una canción de Duran Duran, Ordinary World. Y la letra más o menos dice, pero no voy a llorar por el ayer. Hay un mundo ordinario que de alguna forma tengo que encontrar. Y mientras intento abrirme camino hacia el mundo ordinario, aprenderé a sobrevivir. Creo que eso describe muy bien lo que ocurre en este proceso. Mientras nosotros seguimos atrapados en nuestros pensamientos, la vida continúa. La gente sigue haciendo planes. Los amigos siguen reuniéndose. Las familias siguen creciendo. Los días siguen pasando. No porque el mundo sea cruel, no porque sea indiferente, simplemente porque la vida no se detiene. Y durante mucho tiempo, yo seguía viviendo en conversaciones que ya habían terminado. Seguía discutiendo conmigo mismo, seguía buscando respuestas imposibles, seguía imaginando escenarios distintos. Como si de alguna manera volver a pensar las cosas una vez más fuera a cambiar algo. Pero llega un momento en el que te cansas. Te cansas de pelear contigo mismo, te cansas de reclamarte, te cansas de volver una y otra vez al mismo lugar. Y entonces entiendes que la paz no va a llegar o no llega cuando encuentras todas las respuestas o cuando logras justificar lo que pasó, ni mucho menos cuando logras borrar el pasado, lo cual eso es imposible. La paz aparece cuando aceptas que hay cosas que ya no puedes cambiar y cuando decides que no quieres seguir viviendo atrapado ahí. Porque llega el momento en el que seguir castigándote ya no ayuda a nadie. No repara el daño, no cambia la historia, solo te impide vivir el presente. Y fue ahí cuando entendí lo que mencioné anteriormente. No se trata de hacer todo perfecto. No se trata de no volver a equivocarse jamás. Se trata de vivir de una manera más consciente, de entender quién eres, de reconocer tus límites y de aceptar que aunque el mundo siga girando, todavía tienes tiempo para encontrar tu lugar dentro de él. Porque al final todos estamos intentando hacer lo mismo. Todos estamos tratando de encontrar nuestro
nuestro propio mundo ordinario. Y entonces, sin planearlo, porque siendo completamente honesto, yo nunca comencé este camino pensando en perdonarme. No me senté un día y dije, voy a aprender a estar en paz conmigo mismo. Nada de eso. Lo único que quería era entender qué había pasado. Entender por qué había tomado ciertas decisiones. Por qué había luchado tanto contra mí mismo. Y sin darme cuenta, el perdón empezó a aparecer. No como una decisión, no como una meta, sino como una consecuencia. Porque llega un momento en el que empiezas a conocerte de verdad. Empiezas a reconocer tus fortalezas y tus debilidades. Empiezas a entender tus miedos, tus heridas, tus contradicciones. Y descubres que al final no estabas peleando contra una mala persona. No estabas peleando contra un enemigo. Estabas peleando contra alguien profundamente humano. Contra alguien que se equivocó, que tomó malas decisiones, que lastimó y fue lastimado, que creyó que tenía todas las respuestas y terminó descubriendo que apenas estaba empezando a conocerse. Y no sé en qué parte del camino estás vos. No sé cuáles son las conversaciones que todavía tienes cuando nadie te escucha. No sé qué decisiones sigues revisando una y otra vez antes de dormir. Tal vez hay algo de tu pasado que todavía no te deja mirarte al espejo con tranquilidad. Tal vez sigues convencido de que tendrías que haber hecho las cosas de otra manera. O tal vez todavía estás esperando el momento perfecto para empezar a hacer las paces con vos mismo. Pero si hay algo que aprendí de todo esto, es que ese momento perfecto probablemente nunca llegue. Lo que sí llega, si uno está dispuesto a hacer el trabajo, es una sensación distinta. Una mañana cualquiera, mientras manejas, mientras caminas, mientras te tomas un café y de repente te das cuenta de que todavía recuerdas lo que pasó, que todavía existen consecuencias, que todavía hay cosas que lamentas, pero también te das cuenta de que ya no estás peleando contigo mismo. Y quizá ese sea el verdadero significado del perdón. No olvidar, no justificar, no borrar la historia, sino aprender a vivir con ella, sin seguir castigándote todos los días por la misma razón. Porque tal vez el mayor acto de valentía no sea demostrarle algo al mundo. Tal vez el mayor acto de valentía sea sentarte frente al espejo, mirar tu historia completa con todo lo bueno y todo lo malo y finalmente hacer las paces con la persona que ves al otro lado. Al principio de este episodio te dije que hay batallas que nadie ve. Y sigo creyendo que es cierto. Porque la pelea más difícil no ocurre con otras personas. No ocurre en una discusión. No ocurre en un momento específico. Ocurre en el silencio. Cuando nos quedamos solos con nuestros pensamientos, con nuestros errores, con las decisiones que tomamos y con las consecuencias que dejaron. Pero aprendí que el perdón hacia uno mismo no es un momento, no es una frase, y mucho menos es olvidar lo que pasó. Es un camino largo, incómodo, a veces doloroso. Un camino en el que aceptas tu historia
Entiendes las consecuencias de tus actos. Reconoces tu ego. Aprendes a pedir ayuda. Entiendes que eres humano. Y descubres que no necesitas ser perfecto para vivir en paz. Solo necesitas ser lo suficientemente honesto para seguir conociéndote. Yo no sé cuál es la historia que llevas contigo, ni las conversaciones que todavía tienes cuando nadie te escucha. No sé qué decisiones sigues revisando una y otra vez. Pero quiero dejarte una última pregunta. Una pregunta que tal vez no pueda responder hoy, y está bien. Si fueras capaz de tratarte con la misma compasión con la que tratas a las personas que amas, ¿qué cambiaría en tu vida? Tal vez el perdón más difícil no sea el que esperamos recibir de los demás. Tal vez sea el que llevamos años negándonos a nosotros mismos. Y el día que entendamos eso, descubriremos que la verdadera paz nunca estuvo en cambiar nuestra historia, sino en aprender a vivir con ella. Porque al final, todos estamos intentando entendernos un poco mejor. Todos estamos aprendiendo a convivir con nuestras luces y con nuestras sombras. Y todos, de una forma u otra, estamos buscando un poco de paz. Así que, si llegaste hasta aquí, muchas gracias. Gracias por regalarme unos minutos de tu tiempo, pero sobre todo, gracias por dedicarte unos minutos para ti. Nos escuchamos en el próximo episodio y recuerda, todo va a salir bien.